No podía ser de otra forma. ¿En qué mejor iba a reencarnarse Eceria que en una guía de turismo? En esta nueva vida, en este mundo moderno, he tenido la suerte de encontrar este oficio. No fue fácil, porque nací en esa época en la que el mensaje para los adolescentes era: estudia lo que tenga salida. Y claro, lo que tenía salida era la ingeniería de telecomunicaciones. Nada que ver con lo que a mí me gustaba, pero bueno, tampoco a nadie le hace daño saber un poquito de física, un poquito de química, un poquito de electrónica, un poquito de programación. ¿Quién sabe si después lo vas a usar? Lo que pasa es que yo, como siempre me habían enseñado lo de perseverar en los sueños, pues una vez que llegó la hora de trabajar, yo dije: a mí esto no me gusta, ¿yo qué voy a hacer toda la vida en un ordenador? O sea, a mí lo que me gusta es enredar, meterme en todos los lados, conocer personas, escuchar historias, contar historias, descubrir lugares. Pensé, tiene que haber alguna manera. Yo voy a buscar hasta que encuentre qué puedo hacer. Un día escuché hablar del oficio de guía. No me lo podía creer. ¿Qué dices que te pagan por viajar? ¿En serio? Yo tengo que conseguir hacer eso. Me presenté en una empresa que andaba seleccionando personal. No me preguntéis cómo, pero les engañé. Con mi perfil de ingeniero y todo. Me cogieron. Empecé a trabajar con ellos hace ya 17 años. En estos 17 años han sido muchas las aventuras, muchos los encuentros, muchos los aprendizajes. 10 años con un primer equipo y 7 que llevo con este nuevo. Pero si hay un viaje que a mí me gusta de todos los que me ha permitido hacer este oficio de guía, es el viaje a través de la historia. Para poder explicar la historia a mis pasajeros, yo misma he tenido que aprender a viajar a través de ella. Y viajando a través de la historia, hay un periodo de la historia que me ha enamorado completamente. Ese periodo es el periodo llamado Renacimiento. Es ese periodo en el cual el hombre, el humano, se aburre de sentirse culpable de su propia genialidad y elige disfrutarla en plenitud. No como ahora, que todo el mundo trabaja de lo suyo. No, a los hombres del Renacimiento eso no les valía. ¿Por qué ser un pintor genial si puedes ser un pintor genial, un escultor genial, un inventor genial, un escritor, un filósofo, un historiador, cualquier otra cosa? Existen tantas facetas para que cada ser pueda mostrar su genialidad. Y hay otra cosa en este oficio de guía fantástico, y es que cuando uno es guía, sus compañeros de trabajo son lo más parecido a un zoológico. O sea, un elenco de personajes como por ejemplo Alexis.
Gentes que, como yo, han elegido que lo de viajar es su pasión, que acompañar a las personas a vivir aventuras y cumplir sus sueños es lo mejor que pueden hacer con sus vidas. Pero además, si ese guía trabaja como yo en una empresa que se llama Europa Mundo, tiene la particularidad de tener al frente a una jefa como esta rubita de aquí adelante, que es una especie de cruce entre jefa y organizadora de eventos y saraos. Y un jefe que muchos tacharían de loco, un importante empresario, hablando de cosas tan extravagantes como sueños y excelencia. ¿A quién se le ocurre hablar de algo tan poco práctico? En estos tiempos lo que queremos son cosas rápidas, los números, y que sean visibles. No, pero nosotros nos hablan de sueños, de excelencia. Y nuestro jefe, cuando habla de sueños, dice: los sueños son como las estrellas, que están muy lejos, parecen muy lejos, pero nos sirven para marcar dirección. ¿Y qué mejor dirección podemos tomar en este siglo XXI, lleno de enormes posibilidades, que nuestro propio renacimiento? ¿Qué mejor dirección podemos tomar que brillar en todo lo que podamos? Mi padre me conocía muy bien. Él ya sabía que yo no quería ser ingeniera. Él decía: tu hija tienes que estudiar para corresponsal, periodista, algo así. Él también era periodista, corresponsal, le gustaba escribir sus crónicas. Y cuando éramos pequeños nos contaba una historia que quedó para siempre grabada en mi mente. Nos contó la historia del periodista al cual le pidieron que encontrara la camisa del hombre feliz y la llevara a la redacción del periódico. El periodista pasó años y años, casi como Ezeria, camino de las Tierras Santas, recorriendo el mundo, entrevistándose con todo tipo de personas en busca del hombre feliz. Y cuando por fin lo encontró, ironías de la vida, no tenía camisa. Eso mismo me pasó a mí. Cuando llegué a Senegal y me encontré con todos aquellos que prácticamente no tenían camisa, me di cuenta que se acostaban en paz por las noches y se levantaban alegres por las mañanas. Me di cuenta todo lo que podíamos aprender de ellos y todo lo que podíamos contagiarnos de ellos. Y me di cuenta también de todo lo que podemos enriquecerles si en este momento elegimos compartir con ellos un poquito de todo ese conocimiento que hemos obtenido con el progreso obtenido de regalarles siglos de humillación, invasión y sufrimiento, y a cambio quizás recibir un poquito de su sabiduría natural. Por eso me he atrevido a soñar un sueño que se llama Seneguinegambia, un sueño que pretende crear un puente de aquí a allí y de allí a aquí, un sueño que pretende acercarnos a aprender lo que allí se ofrece para nosotros y ofrecernos a compartir todo eso que tenemos para enseñar. Y por eso estamos aquí esta noche, para celebrar este nacimiento, el nacimiento de Seneguinegambia. No me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente. ¡Otra vez, todo el mundo! No me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente, no me hables de antes ni de otra gente.